¿Quiénes son estos soldados y por qué provocaban caos en el mundo? ¿Qué pasó realmente con el patriarca que le entregó a Seiya su armadura? ¿Es cierto que en el santuario existía racismo en contra de los japoneses? Las respuestas a estas y otras preguntas las tenemos en este nuevo análisis del anime clásico de Saint Seiya, donde daremos atención a los capítulos 16 y 17 que fueron los primeros que conformaron el llamado relleno por parte de Toei Animation y que, como veremos enseguida, provocaron una serie de modificaciones importantes en comparación con la historia original. Gigante, el ataque feroz de Dócrates, es el nombre con el que se presentó el 16º capítulo en Japón el 7 de febrero de 1987, con la dirección a cargo de Kozo Morishita, guión de Takao Koyama y con la animación por parte del mismísimo Shingo Araki, por lo que se esperaba una calidad visual espectacular. El episodio inicia con una escena que le da un giro completo a lo que hasta ahora habíamos observado, pues vemos a un grupo de mercenarios y soldados que se han infiltrado en las altas esferas de dos naciones, los imperios de Yamerian y Amerian, provocando que la guerra se desate entre ambos países, todo por orden del patriarca del santuario y, evidentemente, con propósitos que le resultarán ventajosos a este. Pero si con esto no nos quedase claro que el dirigente del santuario es un ser malvado, la escena siguiente nos coloca ahora dentro de dicho recinto donde la filosofía de que el poder es justicia es la que ahora rige. Por lo que todos aquellos que no cuentan con el suficiente poder mueren irremediablemente al no soportar los entrenamientos, y ni qué decir de aquellos que se atreven a hablar en contra del patriarca, pues son torturados, ejecutados y lanzados a fosas con cientos de cadáveres. Con todo, esto no es lo único que ha cambiado dentro del recinto ateniense, pues una ola de xenofobia en contra de los japoneses se ha desatado, la cual también es instigada por el patriarca, por lo que Marin, quien es originaria de aquel lugar, sufre los maltratos y agresiones por parte de los servidores de este maligno regente, particularmente de Shaina, quien aprovecha la situación para externar su frustración debido a la derrota de su discípulo semanas atrás, aunque afortunadamente Ayoria, quien hace su debut en este episodio, parece no comulgar con esta clase de racismo y defiende a Marin de la golpiza que estaba recibiendo. Y justo en ese momento es que por fin descubrimos qué rayos está sucediendo, pues evidentemente el santuario ha dado un giro de 180 grados, revelándose así que el patriarca que está detrás de todo este mal no es el mismo que conocimos al inicio de la serie. Seiya, omae ga Nihon ni kaette sugu kyoukou ga totsuden nakunarareta. Ototo no Ares ga shin kyoukou to nattaんだよ. Y hablando de Seiya, él y los otros caballeros de bronce, ignorando lo que ahora sabemos sucede dentro del santuario, se reúne con Saori para tratar de entender todo lo que está pasando, pues desde que el torneo fue interrumpido solo se han dedicado a enfrentar enemigos pero sin saber exactamente por qué es que estos buscan la armadura o quién los está enviando. Saori les dice que su abuelo le advirtió que un enemigo interrumpiría la competición, revelando que dicho evento solo fue un señuelo para que el enemigo saliera a la luz. Antes de seguir, si te preguntas de dónde es que estoy sacando todo lo que te he contado hasta ahora, es de los diálogos originales, pues el doblaje, tanto en español latino como en otros idiomas, hizo un poco más confuso esto al hacer modificaciones que alteraron la ya de por sí enredada trama del anime, por lo que, para fines prácticos, en este video les estaré mostrando las escenas de referencia en el idioma original. Pero volviendo al tema, Shun parece tener la pista que buscan cuando recuerda que su hermano mencionó al santuario antes de morir. Más tarde ese mismo día, Saori acude al planetario intentando comunicarse justamente con su abuelo, quien sorprendentemente aparece para explicarle cómo es que la armadura dorada y los caballeros de Atena han influido en la historia de la humanidad a través de las épocas, para finalmente decirle que ella deberá actuar como una diosa teniendo que convertirse en Atena. Sí, la misma Atena de la que anteriormente le había hablado, por lo que si a estas alturas no estabas convencido de que el doblaje nos jugó una mala pasada, no solo con algunas malas pronunciaciones, sino manteniendo oculta una trama que no debió ser así, ahora ya está más que claro que lo hizo. Por su parte, los caballeros de bronce comienzan a definir las motivaciones de su combate, teniendo a Shun decidido a vengar a su hermano, Shiryu sintiendo el deber de luchar en agradecimiento a Seiya y Mu por salvar su vida, pero a la vez para demostrar su valía como el caballero del dragón sin depender de otros, e incluso Hyoga, quien tenía como objetivo inicial regresar a velar la tumba de su madre, se disculpa con ella por tener que retrasar su vuelta. Y en cuanto a Seiya, bueno, él es el protagonista por lo que no necesita una gran razón para pelear. Esa misma noche, en el lugar de la última batalla, el terrible Dócrates reaparece, con lo que descubrimos que el sacrificio de Ikki no sirvió de mucho, por lo que sin dudarlo y sumamente enojado se dirige junto a sus aliados en busca del casco de oro que complete la armadura. A la mañana siguiente, y luego de un poco de fanservice, Dócrates aparece en la mansión exigiendo que le entreguen la pieza faltante. Los caballeros de bronce lo enfrentan, pero Dócrates no se anda con juegos, y para qué aventar piedras
si puedo lanzar árboles, se dice, con lo que tan solo con 2 golpes casi destruye la mansión. Shun lo ataca con su cadena y luego Hyuga con el polvo de diamantes, pero de nada le sirve contra el poder de este gigante. A ver si puedes con esto, le dice Shiryu, quien le clava tremendas patadas en el pecho que por fin logran derribarlo. ¡Ah, cómo fastidian!, les contesta Dócrates, quien ahora sí ya perdió la paciencia atacándolos con su tornado de Heracles. Saori aparece para pedir calma y de paso para proponerle algo que hasta la fecha no sé por qué pensó que el enemigo aceptaría. Tras acordarse de Mary Jane, Dócrates exige que le entregue el casco, pero justo en ese momento Seiya aparece en lo alto de una ventana para impedir que le ponga la mano encima a Saori. Cómo llegó ahí y cuánto tiempo estuvo esperando para hablar son cosas que nunca sabremos, pero lo que sí sabemos es que Dócrates ya trae ganas de golpear a alguien, por lo que de nuevo lanza su técnica, la cual destruye otra parte de la mansión y Seiya logra esquivar por muy poco. El gigante le pide que lo ataque, por lo que el Santo de Pegaso, quien ya ha recuperado algo de fuerzas tras la batalla del día anterior, decide medirse con su oponente, pero el esperado duelo es interrumpido cuando aparece aquello a lo que Dócrates más teme. ¡La policía! Ya hablando en serio, no es que le tema a la policía, sino que sabe que su misión incluye no revelarse al público, por lo que toma como rehén a Saori, demandando que lleven el casco al Coliseo de la Fundación Grat si es que quieren volver a verla con vida, terminando así este revelador capítulo y dando paso al número 17. Sálvenla, Saori en peligro fue el título original de este capítulo, estrenado el 14 de febrero de 1987, con dirección de Susumu Ishizaki, guión de Takao Koyama y con la animación a cargo de Mitsuo Shindo. El episodio inicia retomando la última escena del anterior, con Dócrates secuestrando a Saori, lo que sería la primera de muchas otras, e indicando que deben llevar el casco de oro al Coliseo Grad. Por su parte, en el santuario, el patriarca es informado de que el gigante ha recuperado casi toda la armadura, lo que sirve como excusa para que de nuevo se nos muestre el enorme rechazo que este dirigente tiene hacia los japoneses. Además de enfatizar los deseos que posee de conquistar el mundo y su temor porque alguien que vista la que considera la armadura dorada más poderosa pueda interferir con sus planes. De vuelta en Japón, Seiya está decidido a entregar el casco de oro a cambio de la vida de Saori, pero viendo que no tiene un plan de respaldo, Hyuga le sugiere que piensen bien la estrategia, mientras Kiki, quien se da cuenta de lo preocupados que están sus amigos por la armadura dorada, usa sus poderes para saber dónde se encuentran el resto de las piezas. Ahora sí, ya con un plan establecido, Shun y Seiya aparecen frente a Dócrates, quien por enésima vez desde que apareció, vuelve a pedir que le den el casco de la armadura. Momento, dice Seiya, que tú quedaste en hacer intercambio por la pibita, pero Dócrates tiene un as bajo la manga y una vez obtiene el casco se queda también con Saori. ¿Por qué se la quería llevar? Eso es algo que es mejor no pensar, aunque ya hablando en serio, más adelante en las curiosidades les mencionaré la razón, porque ahora lo importante es la batalla y que Dócrates le revela a Seiya que es hermano de Cassius, el mismo Cassius al que derrotó para obtener la armadura de Pegaso. ¿Y qué es lo que piensa Seiya de él? De mi hermano no vas a estar hablando, dice Dócrates, quien está listo para vengarse por lo que Seiya le hizo. Pero si de vengar a hermano se trata, pues entonces Shun también sale al quite, haciéndole saber al gigante que es el hermano menor de Ikki, el cual murió por causa suya el día anterior. A ver entonces, si Dócrates quiere vengar a su hermano, Shun también quiere vengar al suyo, y Seiya ya le trae ganas a este grandote por haber maltratado a su futura morrita, ya solo hay una cosa en la que todos podemos pensar. ¡Queremos sangre! Sin embargo, el gigante es demasiado fuerte y en cierto momento de la batalla quiere cortarle las orejas a Seiya para que sienta el dolor que sufrió su hermano, aunque esta vez multiplicado por 2. Pero cuando está a punto de perder la primera de ellas, Shun lo salva en el último momento y deja caer sobre Dócrates las enormes pantallas que cuelgan por encima de la plataforma de pelea. Dócrates se recalienta porque estos mequetrefes le están dando demasiados problemas, pero más se enoja cuando Hyuga reaparece para darle esta tremenda patada en la cabeza y además mostrarle que ha recuperado el casco que se habían llevado sus secuaces. ¡Ya estoy harto! Les dice Dócrates, quien ahora sí ya está decidido a matarlos a todos, pero Hyuga recuerda una técnica que su maestro le enseñó que servirá para detenerlo, por lo que después de hacer un bailecito, bueno, 2 bailecitos, congela el piso del lugar para luego deslizarse frente al gigante y congelarle también las piernas. Hyuga aguanta los brutales golpes de su enemigo, pero con esto logra que por fin este se encuentre vulnerable, por lo que desesperado les grita a Seiya y Shun que es el momento de atacar.
Y ahora sí, después de mucho sufrir, logran finalmente vencer a este monstruo, quien de hecho todavía pretendía levantarse con sus últimas fuerzas. ¿Y qué pasó con Shiryu?, nos preguntamos todos. Pues resulta que Kiki tenía razón y el resto de la armadura dorada estaba en el lugar en que lucharon contra los Caballeros Negros, aunque lamentablemente los enviados del santuario ya se la estaban llevando justo en el momento en que ambos personajes arriban, por lo que un preocupado Shiryu espera que sus amigos hayan logrado conservar el casco, terminando así este 17º episodio. Vayamos ahora con algunas curiosidades que vimos en estos 2 capítulos y que quizá no habías notado. Para comenzar, y para no perder la costumbre, el diálogo en que Kiki dice que es un duende se trata de un error de doblaje. Cualquiera solo porque soy un duende. Pues en realidad, y acorde a su ficha oficial, es un niño de tan solo 8 años. Vemos que en la versión de Toei todos los caballeros de bronce parecen vivir en la mansión, con la excepción de Seiya, quien sabemos tiene una casa alquilada en el puerto. Algo que se revela en este capítulo es que Ikki fue enviado por el santuario para interrumpir el torneo y recuperar la armadura dorada, aunque luego desobedeció las órdenes y se quería quedar con ella. Esta es una gran diferencia en comparación del manga, siendo que en este Ikki irrumpe en el evento por su propia cuenta como parte de su venganza en contra de todo lo perteneciente a Mitsumasa Kido. Vemos que en cierto momento Saori piensa que la aparición de su abuelo era tan solo un producto de su imaginación. La roca que se dice tiene forma de cabeza de león y que en capítulos anteriores dijimos que no lo parecía, ahora sí presenta dicha forma. Es en este episodio donde hace su primera aparición el nuevo patriarca, que como mencioné en el resumen, no es el mismo que vimos en el primer capítulo. Como dato extra, según el actor Javier Rivero, la voz rasposa que le puso a este personaje fue solo una propuesta a modo de broma que le hizo el director Jesús Barrero, pero curiosamente a este le gustó dicha voz y se quedó como la definitiva. La pelea contra Ikki y la primera aparición de Dócrates ocurren, acorde a la cronología del anime, en el día 16 de la historia, tomando la batalla entre Seiya y Cassius como el día 1. Del mismo modo, el ataque de Dócrates a la fundación y su posterior muerte ocurren en el día 17. Curiosamente, los eventos de los días 16 y 17 ocurren en los capítulos con esa misma numeración. En el capítulo 16 del anime tiene lugar la segunda participación de Shingo Araki como director de animación, lo cual no ocurría desde el capítulo 1. Y hablando de la participación de Araki, se nota de inmediato el contraste de animación y dibujo cuando él ya no participa apenas empezando el capítulo 17. Esta escena sería reutilizada apenas con ligeros cambios en el capítulo 29 de la serie. En el idioma original se establece que el patriarca pretendía asesinar a Dócrates una vez que este concluyera su misión y devolviera la armadura de oro al santuario. Contrario a la versión con doblaje, en la cual el patriarca dice que lo recompensarán. Dile a Dócrates que si triunfa, será recompensado como se merece. El ataque de Dócrates a la mansión Kido ocurre poco después del amanecer, mientras que el enfrentamiento final en el Coliseo se da tras la puesta del sol, de lo cual podemos entonces concluir que los Caballeros de Bronce tardaron varias horas en planear la estrategia que llevarían a cabo. La razón por la que Dócrates se quería llevar a Saori era, seguramente, debido a que el patriarca le había ordenado llevarla al santuario, ya que él sabía perfectamente que se trataba de Athena. Vemos que algo parecido sucedió cuando en el spin-off Saint Yasho, el patriarca envía al Caballero de Piscis a cumplir la misma misión. En el doblaje latino, Dócrates dice que su hermano se volvió loco luego de su batalla contra Seiya. Por tu culpa no pudo convertirse en caballero, y lo que es peor, tras ese combate perdió la razón. Ahora voy a vengarlo. Pero en japonés solo da a entender que ha dejado de entrenar o algo parecido. Esta es la segunda vez que intentan cortarle las orejas a Seiya y la segunda vez que no lo consiguen. Curiosamente, en ambas ocasiones el intento vino por parte de integrantes de la misma familia. Esta escena de Hyoga pateando en la cara a uno de los secuaces de Dócrates es reciclada del capítulo anterior. Finalmente, es en estos episodios donde el maestro de Hyoga, de quien aún no se revela su nombre, hace su primera aparición interpretado por el actor Mario Raúl López, voz de Shaka de Virgo. Según se reveló tiempo después, este personaje fue creado para el anime debido a que los guionistas sentían que Hyoga no tenía lazos afectivos con nadie, además por supuesto de su madre ya fallecida. Es en estos episodios donde de manera evidente el anime y el manga comienzan a tomar rumbos distintos y, en realidad, a contar historias ciertamente diferentes, pues notamos contrastes demasiado importantes como para que podamos seguir diciendo que la historia es exactamente la misma. Una de estas grandes diferencias radica en la identidad del enemigo que mueve los hilos y que se encuentra dentro del santuario, pues mientras en el manga es el mismo patriarca que le entrega a Seiya su armadura de Pegaso y que luego descubrimos tiene un aparente problema de doble personalidad, en el anime esta dualidad en el personaje inicialmente era desconocida por los guionistas, por lo que pensaron que se trataba de dos personas distintas, creando así al personaje de Arles, quien era el hermano menor del primer patriarca y que, a diferencia de su antecesor, era un ser malvado que infectó al santuario con su visión maligna, filosofía radical e incluso racismo hacia los japoneses. De este modo, cuando tiempo después en el manga el autor revela el misterio detrás de la identidad del patriarca, en el anime tuvieron que llevar a cabo añadiduras y dar algunas explicaciones que incluso motivaron la creación de historias complementarias para darle sentido a la línea argumental que el manga reveló, por lo que en última instancia anime
anime y manga, aunque en este caso concluyen en algo muy similar, los recursos que utilizan para alcanzar ese mismo fin son sustancialmente distintos. Otro ejemplo de esta modificación, aunque en este caso no se citó en una parte medular de la historia, es la introducción de personajes como Dócrates y sobre todo del maestro de Hyuga, quien ya aparece en los capítulos que estamos repasando y que, de igual modo, más adelante descubriremos que termina por alterar la historia original, no solo por lo que el propio Dócrates revela anticipada y erróneamente sobre su hermano Cassius, sino que la aparición del maestro Cristal provocó también un cambio en las relaciones afectivas de Hyuga, así como las motivaciones e interés en este de un futuro personaje que sin el contexto adecuado pueden perder un poco de sentido o sentirse demasiado forzadas, hasta el punto que un espectador que no indague más a profundidad podría mostrarse ciertamente desconcertado. Pero si de alterar la historia se trata, tenemos el caso de Ikki, quien en la versión de Toei es uno más de los enviados del santuario con la misión de llevar a Grecia la armadura dorada, mientras que en el manga las razones de su intervención no tienen nada que ver con eso, pues sus motivaciones, así como sus ambiciones, son completamente diferentes, encaminadas principalmente a consumar una venganza personal y darle seguimiento a la filosofía impuesta por parte de su propio maestro, la cual terminó finalmente por adoptar. Por lo anterior, y considerando que todo este contraste se percibe apenas en un par de capítulos con contenido original de la serie, vale la pena preguntarse, ¿en verdad el anime y el manga cuentan una misma historia? La respuesta es que sí, pero hasta cierto punto, pues cada uno narra sucesos y líneas argumentales distintas que, si bien a medida que avanzan llegan a un punto similar, el camino que recorren hacia la meta ciertamente es diferente, por lo que podríamos decir que si el manga, siendo la historia original, es el universo base o universo 1, entonces el anime vendría a ser el universo 2, con sus propios hechos, personajes, encadenamiento de sucesos, etc. Y si lo analizado hasta ahora nos lleva a hacer esta separación de universos, entonces queda claro que la versión animada es una historia que definitivamente no se puede considerar canónica, y tampoco se puede utilizar como referencia cuando se pretende establecer, explicar o argumentar los hechos principales, aunque claro está, al ser una adaptación oficial de la historia primaria, pueden tomarse algunos datos de manera complementaria o para entender situaciones ocurridas, pero únicamente dentro de su propio universo. ¿Tú qué opinas? ¿El anime creado por Toei Animation puede ser considerado canónico y por tanto usarse como referencia al explicar los sucesos generales? ¿Cuál de las diferencias hasta aquí establecidas consideras es la más importante? Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Por cierto, ¿recuerdas que mencioné que en el anime el patriarca que le entregó a Seiya su armadura no es el mismo que envió a Ikki y Dócrates para recuperar el Clot de Sagitario? Si te gustaría entender con más detalle todo lo que pasó 13 años atrás con estos dos patriarcas, aquí te dejo este video donde se explica de mejor manera. Yo soy Cal y nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya y anime.